Estamos aquí parte del equipo de la Asociación Asperger TEA Cádiz, junto con un par de familias de la asociación, para dar visibilidad en esta píldora informativa a la ansiedad junto con el TEA, ¿vale? Entonces, como profesionales tenemos a dos psicólogas, en este caso mi compañera Isa Delgado y yo, que soy Yolanda Mar, y luego tenemos la familia de Patricia y la familia de Mármol, ¿vale? Que luego les iremos dando paso y le vamos a hacer una pequeña entrevista. Vamos a explicar un poquito en qué consiste y cómo viven los chicos y chicas TEA con ansiedad. Y aquí hemos puesto que en las diapositivas que vamos a presentar, le hemos presentado que es una emoción que ellos mismos van conviviendo con el miedo, ¿vale? Puesto que así, cuando le hemos preguntado a chicos y chicas TEA, pues su día a día se puede resumir en eso, ¿vale? Una continua inseguridad, una continua emoción desagradable y muchas veces inseguridades que ellos afrontan el día a día, ¿vale? Por múltiples factores, desde pequeñas cosas que inician y eso les va generando pues imprevistos y muchas veces inseguridades y bloqueos, ¿vale? Hasta poco a poco factores que van haciendo que vayan cursando con muchísimo estrés. Entonces, pues eso, la ansiedad en sí es una emoción desagradable y forma parte de cuando nosotros evaluamos una situación, pues con cierta amenaza o cierto miedo en sí, ¿no? Entonces, pues bueno, las personas neurotípicas sí que es verdad que nosotros solemos presentar una ola de la ansiedad en forma de curva, ¿vale? En el que, pues como decíamos, ¿no? Hay una situación desencadenante que la percibimos como negativa y eso hace que desencadene determinados pensamientos asociados a esa emoción, ¿vale? Eso a la vez nos genera determinadas emociones como puede ser nerviosismo, inseguridad, estrés y tal. Y hay un momento en el pico de esa emoción en el que nos hace pues, que desarrollemos determinadas conductas, bloqueo, evitación, o la afrontamos con mucho nerviosismo, el corazón tenemos palpitaciones, es decir, hay una sintomatología ahí a tres niveles, tanto física, psíquica y conductual. ¿Vale? Luego, las personas neurotípicas solemos recuperarnos de forma progresiva de esa emoción tan intensa y llegamos a controlar la situación, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? ¿Cómo es la curva de los chicos TEA? Pues los chicos y chicas TEA resulta que la curva, cuando ellos vivencian ansiedad, no es como nosotros, sino que ellos desencadenan esa curva hacia arriba, pero luego se quedan un poco en esa fase estancados porque les faltan los recursos para hacer frente a esas emociones, no saben identificar bien cuándo esa situación está generando esas emociones y a veces le cuesta expresarlo, le cuesta pedir ayuda, le cuesta regularse. Entonces, pues, debido a las características propias de la condición TEA, pues hace que su día a día sea vivido con muchísimo estrés, con muchísima angustia, con sus dificultades en las dos áreas, ¿no? Como es la interacción social y ese patrón de conductas, pues hacen que tenga muchas dificultades en la organización, en la planificación, en la comprensión social, en cómo se relaciona con los demás, se ven muy vulnerables a la hora de afrontar esas situaciones y tienen muchos sentimientos de soledad y una incertidumbre a diario, pues eso, lo que hace es que se desregula con mucha facilidad, les genera muchísimo miedo cualquier situación diaria, muchísimo estrés y hacen que sean pues unas personas muy vulnerables al trastorno de la ansiedad. De hecho, en algunos autores ya lo están comparando con la ansiedad y el TEA, trastornos comórbidos y de la mano. Del 42 al 79%, muchos chicos TEA presentan ansiedad. Eso, de ahí que sea tan importante el abordar estas situaciones. Ellos mismos lo viven con una intensidad muy elevada a esas situaciones negativas y si esto se le une, pues que necesitan mucho más tiempo para regularse y que tienen menos estrategias para afrontar esas situaciones, pues es algo que les genera bastante preocupación tanto a ellos como a su familia y les desregula continuamente pues, su día a día. Bueno, voy a dar paso a mi compañera Isa, que va a hablar un poquito sobre esas estrategias y el cómo es en su día a día, y luego pues iremos hablando un debate con las dos familias que tenemos a continuación. Te doy Muchas paso, gracias, Isa. Yolanda. Gracias. Vale. Pues nada, aquí estamos viendo una diapositiva
en la que vemos un ejemplo, vamos a poner un ejemplo de cómo una persona que tiene síndrome de Asperger puede ir acumulando esa ansiedad que en principio va poquito a poco, ¿no? Va aumentando de forma gradual, como vemos, es como una especie de escalera, ¿no? En que, por ejemplo, pues el chico o la chica se levanta, empieza el día y no ha dormido bien, ya eso ya se regula bastante, como a cualquier persona, y le genera también un poquito de ansiedad. Eh, Quiere hacer la mochila para irse al colegio o al instituto y por la dificultad que tienen las funciones ejecutivas, por ejemplo, pues le cuesta trabajo organizar, le cuesta trabajo meter todo lo que tienen que meter en la mochila, se les olvidan las cosas, los padres tienen que estar atentos y bueno, ahí ya pues también puede ser otro motivo de que yo también un poco ya empiece a aumentar esa ansiedad, ¿no? Ese chico o esa chica que tenga Asperger, ¿no? Voy al instituto, intento relacionarme con los compañeros en la hora de, por ejemplo, del recreo y me estoy dando cuenta de que intento iniciar una conversación y no lo hago bien, ya que también ellos tienen dificultades en iniciar y mantener y finalizar una conversación, ¿vale? Y bueno, pues me intento iniciarla, la inicio mal, y mis compañeros me miran a lo mejor mal porque estaban hablando ellos y interrumpo, no espero los turnos, que también tienen dificultades en eso, y, y bueno, no sé leer muy bien las expresiones faciales que me están enseñando y las interpreto mal. Las interpreto mal porque como no tengo dificultades en eso también, pues no sé muy bien, ¿no? Y estoy un poco desorientado o desorientada. Esto también me hace ya que me genere un poco de ansiedad porque ya me cuesta trabajo. Yo quiero tener amigos, quiero relacionarme, pero me cuesta mucho trabajo esto. Y yo ya lo sé, ¿vale? Intento mantener una conversación o iniciar una conversación, a lo mejor me mantengo en unos intereses que a lo mejor a los demás no, no les importa porque son unos intereses a lo mejor extraños o atípicos o que no van con el tema de conversación del grupo, ¿no? Porque también tienen dificultades en ese tipo de temas, ¿no? Y entonces, pues puede ocurrir que de repente, pues los chicos, pues lo dejen solo o sola y, y, bueno, los abandonen y ya no quieran relacionarse más con ellos o no se relacionen tanto con ellos. ¿Qué pasa? Que un chico y una chica que tiene síndrome de Asperger se da cuenta de que lo están dejando solo. Entonces eso acumula ansiedad y acumula otras emociones eh, que ya provocan una desregulación emocional, ¿vale? Como me estoy sintiendo, no sé lo que pasa, tengo incertidumbre, tengo tensión, tengo irritabilidad, porque me dejan solo y no entendemos muy bien qué es lo que está ocurriendo, ¿vale? Y entonces cuando yo llego a casa, pues por cualquier estímulo, cualquier cosa que me moleste, puedo explotar y esa desregulación emocional, pues se puede manifestar pues como ya ha dicho la compañera, a nivel conductual, a nivel cognitivo o a nivel emocional. Que no implica que sea una, otra u otra, sino que también se pueden manifestar todas a la vez, ¿vale? Voy a hablar un poquito de lo que es la desregulación emocional, que es la dificultad que tiene cualquier persona que tenga un pobre control sobre la expresión adecuada y funcional de esas emociones, ¿vale? Que surge por distintas situaciones y esas situaciones, bueno, como las que hemos hablado, y por lo general se caracteriza porque hay personas que tienen escasa flexibilidad, escasa espontaneidad y falta de control, y entonces pues esto nos lleva un poco a tener conductas disruptivas, conductas agresivas, autolesivas, etcétera. Que es lo que le suele pasar un poco a las personas que tienen este poco control, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer para ayudarlos? Pues intentar comprenderlos lo más posible, observarles en el ámbito familiar, en el ámbito académico,
preguntarles, escucharles, hacer adaptaciones como estructurar el día a día, ya que ellos funcionan muy bien teniendo un horario, sabiendo las cosas en qué momento y en qué lugar lo tienen que hacer. Y después, pues, sobre todo, y lo más importante para mí, como psicóloga, es la corregulación, que implica que la familia y los padres, los profesores, etcétera, estén más regulados. Es decir, si yo me voy a enfrentar a una situación estresante, voy a intentar estar lo más tranquila posible, voy a utilizar un tono y un lenguaje lo más relajado posible, ya que ellos también, por el tema de la hipersensibilidad, pues a lo mejor le molesta mucho un tono más alto. Como no nos leen bien las expresiones, como ya hemos dicho, nos pueden malinterpretar. Entonces, claro, si yo estoy ansioso, ansiosa, y ya me estoy generando una serie de emociones como tensión, irritabilidad, frustración, etcétera, pues claro, puedo explotar y puedo llegar a esas conductas disruptivas. Vale, pues bueno, voy a dar paso a una serie de preguntas. Vale, voy a empezar con la familia Mármol Giles. Buenos días. Buenos días. Buenas. Muchas gracias por estar aquí. Hola, Mario. Hola, Isa. ¿Te importa que te pregunte a ti primero? Adelante. Vale. ¿Qué época has vivido con mayor ansiedad? Pues yo diría que la mayor época fue cuando estuve en el instituto, en secundaria y en bachillerato, que sufrí muchísimo acoso por parte de algunos compañeros. Me insultaban, me decían rarito, gitano. Lo pasé bastante mal. Vale. ¿Y eso te ha llevado a sentir esa desregulación emocional, a sentir otras emociones desagradables? Sí, Isa. La verdad es que sí. Vale. ¿Crees que sigues sintiendo actualmente esa ansiedad, ese peso? Un poco sí, tengo algo de ansiedad a veces. Actualmente, ¿verdad? Uh-huh. Vale. ¿Y actualmente te desregulas también? Un par de veces, pero no mucho. Vale. Muchas gracias, Mario. Te doy paso, Yoli. Vale. Bueno, antes de nada, pues saludar también a la familia de Patri, como es Rocío y Moisés, sus padres, ¿vale? Y también me gustaría que contara Patri, a ser posible, pues cómo ha vivido ella, pues esa época donde ha sentido más ansiedad y cómo se ha manifestado en ella y qué le ha llevado a hacer, ¿vale? ¿Qué conductas ha desembocado pues cuando ella se ha sentido con esa sintomatología? Vale. ¿Quieres empezar? Sí, pregunta. Venga. ¿Cómo te has sentido? Me he sentido muy mal, muy rechazada y muy inferior. Vale, ¿y en qué momento, sobre todo, es cuando has sentido tú que esa ansiedad ha ido cuando se me dieron conmigo en tercero de primaria, también en segundo de secundaria, por ahí. Ya está mejor, pero hay que aprender cada día algo nuevo. ¿Y qué suponía para ti? Suponía mucho sufrimiento. ¿Hasta qué punto, Patri, si quieres contar? Hasta qué punto que desencadenó en parte por algo que no era mi culpa del todo. Te ponían parte injustificado desde tu punto de vista. Sí. ¿Y cómo vivías tú esa ansiedad? ¿Cómo expresabas tú ese malestar? Aleteando, que era mover las manos mucho, una estereotipia. Bueno, y también lo manifestaba chillando, no sé, chillando. Vale. Y en casa, tú cuando venías así del instituto, en casa supongo que era cuando tú te ponías eso más intensamente con el aleteo, ¿no? Los llantos y todo ese tipo de...
Vale. Y la familia, enlazando un poco con esto, ¿cómo es esa situación por vosotros y cómo...? Nosotros, pues, como ha dicho ella, ya empezó con la ansiedad en tercero de primaria y nosotros notamos que esa ansiedad iba en incremento porque aumentaba el aleteo, que como bien ha dicho ella, era una estereotipia, movimiento continuo de manos y con la mirada perdida, como si estuviera ella en otro mundo. Entonces nosotros, la época más estresante para ella comenzó en tercero de primaria y aumentó a medida que fue creciendo y llegó al instituto, porque claro, al no comprender los compañeros las circunstancias en las que estaba viviendo Patricia, porque tampoco, el problema es que tampoco en el instituto se ha sensibilizado sobre el síndrome de Asperger. Entonces, claro, los comportamientos que podía llegar a tener Patricia, pues los compañeros no lo comprendían. También ella ha recibido rechazo, tanto en primaria como en el instituto, por unos ciertos compañeros, y eso a ella la estresaba muchísimo, se sentía súper inferior, porque lo típico, la llamaban rarita, le decían, se metían por su aleteo. Entonces ella entraba, bueno, muchísimas más cosas, porque es que no, esto es una historia muy larga, y entonces a ella le provocaba muchísima ansiedad, su autoestima por los suelos, y cuando llegaba a casa, normalmente ella no contaba nada, sino que yo me enteraba por compañeros, bueno, normalmente por padres. Porque a ella en realidad le costaba mucho expresar ese sufrimiento que le estaba causando el estar en el instituto, el no ser comprendida, el ser rechazada y eso que lo ha pasado súper mal. Muchas gracias. Doy paso también a la familia de Mario, ¿vale? A Paco y a Rosa, para que también cuenten un poco qué le ha supuesto para ellos y qué consecuencias a nivel familiar también ha podido tener toda esta situación. Eso, Paco, ¿cómo la habéis vivido a nivel emocional? La verdad, lo que dice Mario lleva toda la razón. Con la etapa en que estuvo en el instituto fue una etapa durísima, muy dura, porque es verdad que el acoso y el bullying que sufría, pues, hombre, sobre todo era para él la mala experiencia, pero por los problemas de comunicación, Mario, cuando tenía esos episodios de acoso, digamos que iba tragando, no comunicaba. Nosotros veíamos que llegaba a casa quizás algo raro, pero no conseguíamos que nos contara qué le estaba pasando verdaderamente, hasta que un día explotaba y ese día que explotaba, encima era él el que pagaba los platos rotos, el que terminaba en el despacho del director, porque era él que había provocado esa conducta disruptiva, ¿no? Entonces, fueron momentos muy difíciles, muy complicados, donde él lo pasó muy mal y lógicamente afecta a toda la familia, ¿no? Porque el día a día pues se hace muy difícil, porque aunque tú no veas con claridad, porque él no te lo expresa, él no llegaba a casa y no decía, pues hoy me ha pasado esto y se han metido conmigo, sino que era eso, el día que explotaba, cuando ya nos llamaban del instituto y nos decían que Mario estaba en el despacho del director porque había habido un problema, ¿no? Pero tú en el día a día intuías que algo estaba pasando, sin saber exactamente qué, y eso, quieras que no, pues enrarece el día a día, ¿no? en una casa. Pero lo que sí es verdad que aunque esa época fue la más dura, esos episodios de ansiedad se siguen dando habitualmente, pues ya por cuestiones que quizás para las personas neurotípicas no tienen mucha importancia, pero para ellos, pues el que falle internet o el que falle la señal de la televisión, que falle el mando a distancia, que son problemas que como digo, para nosotros quizás no tiene importancia, pero a él sí que le produce esos episodios de ansiedad, ¿no? Y entonces, bueno, pues siguen dándose. Gracias, Paco. Una pregunta, Rosy, yo sé que es un poco dura. A nivel emocional, ¿cómo la habéis vivido? ¿Cómo la has vivido tú en primera persona? Estas situaciones cuando Mario se sentía tan ansioso y desregulado. Es bastante complicado, porque la verdad que poder tranquilizarlo
hay que saber y quién está también en la persona, ¿no? Yo soy una persona que soy muy nerviosa también, entonces hay que saber llegar a él para poder relajarlo. Y ya te digo, es complicado porque muchas veces tú dices, jolines, por una tontería el agobio que tiene, ¿no? Y no sabes tú cómo explicarle que realmente eso no tiene importancia. Y afecta, y nos afecta a todos, porque no sé muchas veces si lo hago bien, si lo hago mal. Yo creo que los padres todos nos lo planteamos muchísimo cuando tenemos unos hijos sin ningún tipo de problema. Siempre nos planteamos si somos buenos padres o si lo hacemos bien, si lo hacemos mal. Y con ellos todavía es más, porque no sabes muchas veces cómo reaccionar con ellos. Porque te puedes poner nerviosa y a la vez no te das cuenta y lo pones más nervioso a él. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, Paco es mucho más sereno que yo. Entonces, Paco, cuando María está más nervioso, Paco es el que intenta calmarlo y lo lleva a su terreno un poco. Yo es verdad que salto un poco más, que tengo que aprender a gestionar también mis emociones, porque es verdad que es complicado. Es complicado para el ámbito familiar, ¿no? Para la estabilidad familiar es un poco dura, porque ya es duro de por sí cuando la sociedad, ¿no? Y ver que tu hijo sufre por cosas que son ajenas a él, quizás, pues te duele mucho, entonces te sientes un poco impotente. Muchas veces te sientes mal. Yo como madre muchas veces me agobio, ¿no? Y lo bueno es que entre nosotros, a ver, creo que y él lo sabe, que hacemos un buen equipo a la familia, ¿no? Tiene a su hermano que lo apoya muchísimo, que le ayuda muchísimo, su padre que igual, bueno, yo soy la que siempre me pongo más parche, pero porque me pongo más nerviosa, no sé por qué, pero bueno, es complicado, es muy complicado, pero hay que aprender a vivir con ellos y enseñarle a la gente de que no son nada, son personas normales y que no tienen nada, que quizás muchos deberíamos de aprender de ellos, de su sinceridad, de su forma de ser, porque cuando te quieren de verdad, no saben fingir y bueno, pero es verdad que afecta a la familia. Es que sí es verdad Muchas que gracias, Ros. el control que muchas veces les falla a ellos a la hora en esos episodios de ansiedad, ese control primero lo tenemos que tener las familias, ¿no? Es decir, nosotros no podemos pedirles control desde un estado de nerviosismo. Somos nosotros los primeros que tenemos que estar calmados y serenos para transmitirle esa calma y esa serenidad a ellos, ¿no? Quizás de aquí echar un guante a la asociación de que puede ser un buen taller, ¿no? Quizás un taller de autocontrol para las familias, ¿no? Como las familias podemos autocontrolarnos en los momentos de ansiedad de ellos, ¿no? Porque es verdad lo que dice Rosy. La reacción natural, sobre todo en Asperger adultos, ¿no? Como Mario, que tenía 24 años, cuando tú lo ves que está perdiendo los papeles, la reacción natural es decir, oye, ¿qué pasa aquí? Y no debe ser esa. Debe ser eso, controlarnos y desde la calma ayudarle. Entonces quizás sería un buen taller para hacer con la familia. Me la apunto, pero si tú lo haces conmigo. Hombre, claro. Si tú eres también parte de profesional. Cuenta conmigo, para lo que pueda. Vale. Le paso a mi compañera Yoli ahora el turno. Mira, Gracias. yo creo que se han dicho dos cosas súper importantes, ¿vale? Y os agradezco mucho la participación vuestra, porque la corregulación es fundamental en todos los entornos, es decir, tanto en la familia, Paco, pero como también en el instituto, y todo eso tenemos que partir desde la comprensión. Quiero decir, tenemos que partir de la base que ellos no se portan así porque son maleducados o son chicos tal, sino simplemente porque hay situaciones que les desbordan, ¿vale? Y creo que tenemos que hacer mucho hincapié en ver qué hay detrás de esa conducta disruptiva cuando explotan o qué hay detrás de ese mal gesto, ¿vale? Porque siempre hay un desencadenante que se nos escapa, ¿vale? Nos solemos quedar con esa parte conductual, ¿vale? De explosión, pero tenemos que profundizar, ¿vale? Y desde aquí es verdad que en todos los ámbitos es súper importante esa corregulación, porque tenemos que ser los otros los que estemos calmados para poderlos ayudar. Yo que con esto también podemos ir
resolviendo esta tercera cuestión, ¿vale? ¿Qué estrategias o cómo habéis salido un poco de fortalecido en estas situaciones? ¿Qué habéis aprendido en todo este proceso y en estos episodios de ansiedad, ¿vale? Y yo creo que con esto podemos ir casi finalizando esta píldora y, bueno, paso la palabra a la familia de Patri y luego a la de Mario, ¿vale? Muchísimas gracias. Bueno, es que no nos ponemos de acuerdo. Pues fortalecidos yo creo que estamos saliendo todos, porque el hecho de encontrar esta asociación es como una bocanada de aire fresco, porque es que nos ha ayudado muchísimo. Hemos encontrado, vamos, ahora estaba escuchando a la familia de Mario y es que estaba sintiendo con la cabeza porque es que nos sentimos totalmente identificados, totalmente, con las mismas inquietudes, los mismos miedos. Yo soy igual que Rosa, soy muy nerviosa, tengo que aprender, he ido a sesiones contigo, Yolanda, para poder autorregularme yo, porque soy muy parecida a mi hija. Y claro, tenemos que aprender, tenemos que relajarnos nosotros para poderlos ayudar a ellos. Y esas estrategias, pues tenemos que ir aprendiéndolas a la vez que ellos. El conocer a familia, a los profesionales, no nos conocemos mucho, yo a Isa no he tenido la suerte de conocerla, a tanto a Yolanda como a Sol, que nos está ayudando muchísimo, porque Patricia va a sesiones de habilidades sociales y le está ayudando mucho, porque tiene un compañero que es un encanto y es un intercambio se aportan mutuamente. Yo estoy conociendo, he tenido la suerte, tanto mi marido como yo, de conocer a padres que nos han aportado mucho. Hemos llorado, hemos reído juntos y nos hace sentir súper bien, porque eso es que tenemos que ir, nuestros hijos tienen que aprender, pero es que nosotros también. Es una lucha entre todos, donde nos damos cuenta de que somos fuertes, que nos creemos que somos débiles, pero no, que somos fuertes porque nos tenemos uno a los otros. Y yo decido solo gracias, y comparto la aportación de Paco de que se deberían hacer talleres cuando ya pase la pandemia, que nos podamos reunir, compartir experiencias y no sé qué decir más. Si mi marido quiere aportar algo. No, nosotros hemos estado desde que Patria era pequeña dando vueltas pues la apuntamos en aquí, la apuntamos en no sé dónde, la verdad un poco perdido, y ha sido llegar a la asociación y decir, hemos estado con lo que realmente necesitábamos, esto es lo que necesitamos para que nuestra hija vaya por el, bueno, digamos así, el camino correcto o la estrategia que nos vais dando para poder, digamos, llevar el día a día. Y eso, y decir que gracias a la asociación que se debería trabajar muchísimo más la inclusión, porque es que ellos, como decimos, somos diferentes, pero todos encajamos en la sociedad, todos tenemos que aportar algo positivo a esta sociedad. Y cuando ellos se vienen abajo, que se creen que son inferiores, que no van a aportar nada, no, al contrario. Ellos son gente, como habéis comentado, son gente transparente, gente muy generosa, gente que si tú le das un poquito, ellos te dan de corazón todo, porque no hay falsedad en ellos, es transparencia pura. Y yo, desde mi punto como madre, estoy aprendiendo mucho, porque yo trabajo con niños, pero lo que yo estoy aprendiendo con mi hija, les quiero dar las gracias a ella y a todos los chicos de la asociación que he podido tener relación con ellos, que me están enseñando muchísimo, y que esta es una carrera de fondo, pero que son unos campeones, y que muchísimas gracias. Gracias a vosotros sobre todo, ¿vale? Vale, yo quisiera lanzar una última pregunta. Bueno, una última o dos últimas preguntas. Liberto. Tú, ¿qué pautas o qué estrategias o cómo consigues ayudar a tu hermano cuando se siente desregulado o siente que está desregulado, que se está empezando un poco a enfadar o tiene ansiedad?
Ujú. Bueno, yo cuando veo que mi hermano empieza a tener ansiedad, empieza a ponerse nervioso, yo lo que intento siempre es demostrarle que realmente no ha pasado nada, nada importante. O sea, que realmente lo que le ha pasado no tiene importancia y que no tiene que agobiarse ni pasar mal rato por X, por lo que haya pasado. Yo siempre intento, o lo llevo al cuarto, cierro la puerta, estoy con él hablando tranquilo, o yo le cambio de tema para que no piense en lo que ha pasado, ya sea hablarle de un tema que a él le guste, como el carnaval o lo que sea, o le doy las manos para que él y que empiece a respirar hondo y respirar más relajado. Y bueno, yo creo que lo consigo varias veces, vamos. Yo creo que lo consigo. Así que bueno, a Vale, ver, muchas gracias, Heriberto, lo sé, lo sé. nada. Mario, Dime. tú, tú cómo has aprendido, si has aprendido alguna pauta para regularte? Un poco. He aprendido muchas técnicas como de relajación, de autocontrol, sobre todo a escuchar a los demás, que muchas veces no hacía eso, no escuchaba a los demás. Y la verdad es que me está sirviendo mucho en el día a día. Pero ¿cuál es la que más te sirve? Yo creo que sobre todo pedir ayuda a los demás. Vale, vale. ¿Y por qué crees que te sirve más pedir ayuda a los demás? Porque hay gente que sabe que te va a ayudar, como mi familia o mi hermano, por ejemplo, y necesito hacer eso, porque es lo mejor. ¿Y qué tal? ¿Cómo te está yendo ahora? ¿Te encuentras mejor o...? Muchísimo mejor, muchísimo mejor. Vale. Pues nada, pues muchísimas gracias. Si queréis hablar alguno de vosotros, aportando pautas que habéis aprendido para regularos todos o para regular a Mario. Por último, para concluir. Bueno, nosotros lo que sí es verdad, lo que hacemos ahora últimamente cada vez le dan menos picos de ansiedad, por suerte, y gracias a ti, Isa. Muchas gracias a ti, No, porque nos ayudábamos. no es así, no es así. Y a la vez nos Es ayudaba gracias a todos. Bueno, pero les ha ayudado a él y nos ha ayudado a nosotros muchísimo y nos estás ayudando. Y estamos, pues, él cada vez se va autocontrolando un poquito más y sí que es verdad que cuando ve que se está muy nervioso, ya va pidiendo ayuda, antes no lo hacía. Y ahora ya sí va pidiendo ayuda, ¿sabes? O lo deja, si algo le está saliendo bien, lo deja y pide ayuda, o lo deja ir aparcado un rato hasta que se calma un poco. Y hay técnicas que gracias a vosotros, porque si hubiera sido por mí, sinceramente, yo me pongo también muy nerviosa y no consigo hacerlo. Y él va poco a poco autocontrolándose bastante, la verdad. Y eso es, yo lo digo que es gracias a la asociación, a vosotros, vamos, porque los apoyáis mucho y le dais mucha seguridad, que es lo que les hace mucha falta. Seguridad en ellos mismos, que creo que no la tienen. Y es una pena porque son personas muy válidas. Ahí iba yo también. Yo quería hablar por último, nos quedan 4 minutos, tanto para las dos familias, también la de Patricia. Fortalezas que tiene Mario. Mario ha evolucionado muchísimo, muchísimo. Y yo creo que más allá de lo que es la madurez propia de la edad que tiene, ¿no? Porque la adolescencia es una etapa difícil para todos, pero yo creo que en los chicos y chicas con TEA pues todavía más, ¿no? Tienen muchas más dificultades. Y Mario, a tranca barranca, pero ha ido superándola y en ese proceso de superación ha aprendido muchísimo. Y ha aprendido más a expresar sus emociones. Ahora ya no le cuesta dar un abrazo, dar un beso y decir que nos quiere, o pedirlo. Y sobre todo lo que él dice, pedir ayuda en los momentos más complicados, ¿no? Nosotros lo comentamos mucho, cómo se le nota que al principio estallaba y se podía llevar en la curva que decía Yolanda, ¿no? Que en esa etapa de tensión se podía llevar un tiempo largo y ahora ya cada vez menos, ¿no? Cada vez se controla mucho más, nos pide ayuda y si hay algún pico, la verdad que se modera bastante pronto y lo supera con mucha más facilidad que antes. Y eso es una fortaleza por su parte, ¿no? Para mí es digno de admiración. Y que yo creo que con el tiempo todos pueden hacer una vida
totalmente normal, porque son personas normales, para mí son personas normales, pueden hacer una vida normal. Ya Mario terminó su carrera, haciendo su máster ahora, se prepara sus oposiciones y bueno, me dejará algún día sola. Eso es el objetivo. Eso me gustaría hablarlo, quizás, no sé si quizás como asociación pudierais conseguir que en los centros educativos estos chicas y chicas tuvieran más apoyos de profesionales. ¿Sabes? Yo creo que sobre todo en la época del instituto, a ver, Mario mismo ha expresado que necesita el apoyo de la familia. Ellos en quienes más confían son en la familia. Y cuando están en clase, en las horas que están en el instituto, no nos tienen a nosotros cerca. Entonces, tiene que haber alguien que los entienda y que les ayude en esos momentos. La verdad es que cuando Mario dejó atrás el instituto y pasó a la universidad, hubo un salto brutal, porque la universidad tiene una oficina de atención al discapacitado que funcionan perfectamente, que ellos por su cuenta se ponen en contacto con el profesorado que cada año iba a tener Mario y le explican las características de un alumno con Asperger, han solicitado adaptaciones de las pruebas de exámenes en las asignaturas en que Mario las ha necesitado, en fin, ha sido una ayuda fundamental, básica, que si Mario lo hubiera tenido, esa misma ayuda, en el tiempo que estuvo en el instituto, habría sido otra historia. Entonces me parece fundamental que desde las instituciones se haga un trabajo importante para que en los centros educativos estos chicos tengan la ayuda de profesionales que sepan verdaderamente cómo atenderles. Porque es el día y la noche, ¿eh? Es el día y la noche. Y Paco, si me permites también, sobre todo en el instituto, el tema del bullying y del ciberbullying. Claro. Es importantísimo y no están nada en absoluto preparados. Bueno, nos quedan menos ya de 1 minuto y 15 segundos. Le damos paso finalmente a Patricia y a su familia, por si quieren aportar algo. Muchísimas gracias, Paco, Rosy, Liberto, Mario. Muchas gracias. Nosotros para eso comentar un poquito alguna fortaleza en este minutito que nos queda. Eso nosotros lo estamos trabajando porque claro, la adolescencia es una etapa muy complicada y como hemos dicho antes, una carrera de fondo y todo, ya lo estamos trabajando con Pati. Fortaleza, lo que queremos, ella ahora se va controlando más porque está más contenta, le han cambiado de grupo porque con la pandemia en la misma clase estaban divididos en 2 grupos y le tocó en el primero y es donde estaba pasando mal, pero ahora ella se siente con más fuerza. Cuando le empieza el pico de ansiedad, pues ella sabe que se tiene que ir tranquilizando, se va a su cuarto, escucha música, dibuja, que son lo que más le gusta, y también lo comenta a nosotros cuando está ansiosa. Y decir eso, que muchísimas gracias por todo y que seguiremos trabajándolo.